todos, sean bienvenidos a su curso de Historia del Perú. Hoy hablaremos sobre la organización política en el Tahuantinsuyo. La civilización inca fue desde el punto de vista político teocrático, ya que el poder estaba centralizado en el inca, a quien se le consideraba de origen divino. Absoluto, porque todos los poderes recaían en el Sapa Inca. Autoritario, porque la palabra del Sapa Inca era ley. Vitalicio, porque aún después de muerto, el Sapa Inca mantenía sus privilegios. Y de correinado, porque gobernaba en paralelo con el Auqui. La organización política del Tahuantinsuyo contaba con dos elementos importantes de unificación. El primer elemento de unificación fue la lengua oficial, el quechua, o también llamado runasimi. Y el segundo elemento de unificación fue la religión, que era obligatoria en todos los pueblos con el culto al dios Sol. Los hijos de los príncipes o caciques de los pueblos conquistados eran enviados al Cusco, la capital del Tahuantinsuyo, donde durante 4 años se les enseñaba el idioma, la historia y la religión de los incas. Cuando su enseñanza terminaba, ya podían formar parte del ejército o de la administración. Esta práctica hacía que la cultura fuera aceptada rápidamente. La autoridad en el Tahuantinsuyo era ejercida en el siguiente orden. El Inca o Sapa Inca era la máxima autoridad del Tahuantinsuyo, considerado un semidios. Tenía el poder político y religioso. Sus órdenes se cumplían sin que nadie los contradijera. Controlaba a todos los funcionarios o jefes militares y dirigía la repartición de los bienes, aplicando los principios de reciprocidad y de redistribución en beneficio a la sociedad. El Inca vivía en el Cusco, en un palacio construido especialmente para ser habitado por él. Desde el Cusco, el Inca gobernaba ayudado por funcionarios incaicos, que recogían información de todo el imperio. Gracias al eficiente trabajo de los mensajeros andinos, los chasquis, que eran entrenados desde niños para ser atletas del Tahuantinsuyo, colaborando así a su correcta administración. El Auqui, el príncipe heredero al trono del Tahuantinsuyo. Este era elegido entre todos los hijos del Inca. El Auqui no necesariamente era el hijo mayor, sino el más capaz para poder gobernar. El principal requisito para llegar a ser nombrado Auqui eran las cualidades para el liderazgo. Se estudiaban sus habilidades para gobernar, prestando atención a la valentía, el coraje y la astucia. Además, era muy importante sus dotes de guerra y sus dotes religiosos. Desde el momento que era designado como príncipe heredero, era preparado para gobernar junto a su padre el Inca, ejerciendo así el correinado, para que pueda obtener experiencia y ser reconocido como gobernante a la muerte del Inca. En muchas ocasiones, el Auqui participaba activamente en el gobierno del Tahuantinsuyo. El Inca le permitía tomar decisiones propias, de manera que fuera adquiriendo experiencia para cuando tuviera que asumir el cargo definitivamente. El Auqui usaba una mascaipacha de color amarillo mientras se preparaba para ejercer las labores de gobierno. Recibía las enseñanzas de los amautas más destacados. Cuando el Inca fallecía, el Auqui podía ponerse la mascaipacha roja. Esta era la insignia de poder del Tahuantinsuyo y solo podía ser utilizada por el Inca. La función principal del Auqui era formarse, para poder hacerse cargo del trono del Tahuantinsuyo a la muerte de su padre. El Consejo Imperial, o también llamado Tahuantinsuyo Kamachic, tenía como función asesorar y aconsejar al Inca. Lo integraban los 4 jefes de cada suyo, el sumo sacerdote y el general del ejército imperial. Y también participaba el Auqui, formando parte del círculo más importante del Tahuantinsuyo. Los jefes de cada suyo eran llamados también apocunas. Ellos eran los máximos jefes de los 4 suyos o regiones. Los suyos se dividían en provincias o también llamados guamanís, que eran dirigidos por el apunchiqui. Los miembros del Consejo Imperial eran elegidos directamente por el Inca, entre sus hermanos o parientes de más capacidad y confianza. Se reunían bajo la dirección del Inca, a quien daban cuenta de su labor desarrollada en sus respectivas regiones. El Apunchic o Capac Apo
Era el gobernador de una provincia o guamaní. Representaba al Inca en los pueblos, ponía orden y el cumplimiento de las normas de conducta social. Los Apunchik eran nombrados entre los guerreros más valientes, ya que tenían atribuciones políticas, militares, económicas y administrativas. Habitaban en las fortalezas y viajaban al Cusco para las festividades del Inti Raymi y rendían culto y cuentas de su labor al Inca y al Consejo Imperial. El Tukuy Ricuy, el que todo lo ve, eran funcionarios de entera confianza del Inca, eran nombrados directamente por este. Viajaban de incógnitos por las diferentes regiones del Tahuantinsuyo, observando la forma como aplicaban las leyes y disposiciones del Inca. Sus funciones eran visitar los lugares de su responsabilidad, cobrando el tributo con la ayuda del curaca, y posteriormente enviarlo al Cusco. Podía casar parejas, convirtiéndose en una autoridad casamentaria, tomando el nombre de Huarmicoco, y también podía condenar a muerte a los culpables por algún crimen. Tomaban el nombre de Taripa Camayoc, título de juez. El éxito del Tukuy Ricuy radicó en su independencia, puesto que su única autoridad era el Inca. Su persona era respetada por cuanto representaba al mismo Inca, y únicamente de él recibía órdenes y daba cuenta de lo observado y actuado. El curaca eran jefes de tribus sometidas a quienes se les conservaba su poder por haberse sometido al vasallaje y sumisión al Inca. Desempeñaba funciones de jefes de ayllu, encargados de recoger los tributos y entregárselos al Tukuy Ricuy para su traslado al Cusco. Al estar en contacto directo con la comunidad, era su obligación velar por el orden, el trabajo colectivo y la producción. Entre sus funciones, realizaban repartos de topos o lotes de tierras agrícolas. Organizaban la minca o trabajo comunal. El curaca, en tiempo de guerra, tomaba el nombre de Sinchi. El pure o puré, encargado de una familia, era el jefe de familia, un jatunruna casado. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y no olviden suscribirse